Un granjero encontró una bola extraña en su campo. Cuando vio lo que había dentro, gritó y corrió por su vida. Suscríbete y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol de la mañana se elevó lentamente sobre los campos ondulantes de la granja familiar Green, extendiéndose y deslizándose a través de las olas de alto maíz dorado que se estiraban hasta el horizonte. El rocío brillaba en las hojas y el aire llevaba el leve zumbido de insectos y el distante murmullo de la autopista a millas de distancia. Marcus Green estaba en el porche de su pequeña casa de madera con una taza de café en la mano. Sus dedos oscuros y callosos agarraban el asa con una quieta firmeza. Había vivido allí casi toda su vida. Cada pulgada de esta tierra había conocido el peso de sus botas, el sonido de una pala, el ritmo de su respiración. Esta era la tierra de su padre y antes de eso la de su abuelo. Se había prometido a sí mismo hace mucho tiempo que nunca la vendería sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Para Marcus los campos eran más que solo trabajo, eran memoria. El aroma de la tierra húmeda después de la lluvia le recordaba la risa de su padre cuando era un niño de pie descalzo en el barro, aprendiendo a plantar correctamente, a sentir el suelo en lugar de solo tocarlo. Incluso ahora, décadas después, esas lecciones permanecían con él. La voz de su padre a veces regresaba con el viento suave pero firme, como si le recordara la antigua promesa: cuida lo que te cuida. Y Marcus lo hizo. A través de sequías, tormentas y temporadas de sequía se había negado a rendirse. Tomó un último sorbo de su café, dejó la taza en la barandilla del porche y miró a través de los campos. El maíz brillaba bajo la luz del sol como un océano de oro, el orgulloso trabajo de meses de labor. Sonrió levemente, era casi hora de cosechar y si el clima se mantenía bueno por unos días más, podría incluso ganar lo suficiente este año para pagar parte de su préstamo. El pensamiento era reconfortante pero frágil como la primera brisa de otoño antes del frío. Sabía que era mejor no confiar en la suerte. El viejo tractor cobró vida unos minutos después, expulsando una nube de humo oscuro mientras Marcus lo guiaba entre las filas. El rugido del motor era familiar, constante y reconfortante de una manera que solo la larga repetición podía lograr. Trabajó en ritmo, fila por fila, su cuerpo moviéndose con la paciencia de alguien que había aceptado hace mucho el peso del esfuerzo interminable. Los pájaros se dispersaron cuando se acercó y el polvo se elevó detrás de él en suaves nubes. La mañana se deslizó hacia la tarde y mientras el sudor corría por sus sienes y empapaba la espalda de su camisa, Marcus sintió la quieta satisfacción de un hombre haciendo lo que había nacido para hacer. Fue alrededor del mediodía cuando notó algo inusual en la distancia. Al principio parecía un parche de luz reflejándose en el suelo, un truco del sol quizás, pero a medida que se acercaba el reflejo no se desvanecía, en cambio se volvía más claro. Algo redondo, pálido y liso yacía entre las filas como una roca fuera de lugar. Redujo la velocidad del tractor y frunció el ceño, protegiéndose los ojos con una mano. Cuando llegó el tractor se detuvo con un traqueteo y el motor se apagó. Marcus bajó y caminó hacia el extraño objeto. Estaba medio enterrado en el suelo, más grande que el torso de un hombre y con forma de esfera que había sido ligeramente abollada en un lado. Su superficie parecía orgánica a primera vista, como una calabaza gigante deformada, pero la textura era incorrecta, lisa y cerosa al tacto, con vetas de marrón y gris adheridas a ella. Cepilló una capa de tierra revelando un brillo extraño debajo, casi metálico. Un leve olor químico persistía en el aire, agudo e unfamiliar. Se agachó a su lado estudiando su superficie. La cosa no parecía viva, pero tampoco se sentía como basura ordinaria.
Había visto todo tipo de desechos a lo largo de los años: contenedores de plástico, lonas rasgadas, incluso piezas de metal arrastradas desde sitios de construcción a millas de distancia. Pero nada como esto. Parecía deliberado de alguna manera, como si hubiera sido colocado allí. Presionó su mano contra ella. Estaba fría, mucho más fría que el suelo circundante. El aire alrededor incluso se sentía más pesado, más espeso. Marcus se levantó y miró alrededor. No había marcas de neumáticos cerca, ni huellas ni signos de que alguien hubiera estado allí excepto él. Los bordes de su campo estaban limitados por una delgada línea de árboles que separaban su tierra de la propiedad vecina. Más allá de esos árboles yacían acres, propiedad de otro granjero, Richard Brown, un hombre cuyo nombre siempre parecía surgir cuando los problemas pasaban. Marcus pensó brevemente en él, y luego descartó el pensamiento. Richard tenía sus propios asuntos, no se molestaría en colarse en la tierra de otro hombre. Aún así, algo en la situación lo inquietaba. Decidió dejar la esfera donde estaba por ahora. La cosecha no podía esperar y el sol ya se deslizaba hacia el oeste. Se dijo a sí mismo que probablemente era solo un tanque, un tambor que se había soltado de algún sitio industrial. Lo movería más tarde, después del trabajo del día. A medida que la tarde avanzaba, mantuvo un ojo en él mientras trabajaba cerca. La luz del sol cambió y el color del objeto parecía cambiar con ella, de amarillento a gris, luego casi blanco. Reflejaba el cielo faintly como agua bajo vidrio. Marcus sintió el impulso de tocarlo de nuevo, pero resistió. No le gustaba la forma en que se veía ahora, casi como si estuviera respirando el calor. Al atardecer estaba exhausto. Los campos estaban vivos con el canto de los grillos, y el primer murciélago había comenzado a círculo sobre las copas de los árboles. Aparcó el tractor cerca del granero, se limpió las manos en sus jeans, y miró hacia atrás una última vez hacia el campo. La bola extraña estaba inmóvil donde la había encontrado, sombreada en la luz menguante. Por un momento parecía casi parte de la tierra misma, como si hubiera crecido allí, pero algo profundo en el instinto de Marcus se retorció inquietamente. Caminó a casa lentamente, sus botas arrastrándose a través del polvo. Dentro lavó sus manos en el fregadero y notó el leve olor a suelo mezclado con algo metálico en su piel. Frotó más fuerte de lo habitual tratando de deshacerse de él. La cena fue simple: frijoles rojos, una rebanada de jamón, comidos en silencio. Encendió la pequeña radio que estaba en la encimera, dejando que la voz crepitante del pronóstico del tiempo local llenara la habitación. Cielos despejados para la próxima semana. Buenas noticias, aunque no calmaba la inquietud que había comenzado a agitarse dentro de él. Afuera la noche se había vuelto quieta. El aire colgaba pesado con el aroma de los cultivos y el leve dulzor del heno. Marcus salió al porche antes de acostarse, tomando una última mirada a su tierra. Desde esta distancia podía ver el contorno pálido de la esfera brillando faintly en la luz de la luna. Se destacaba contra las filas ordenadas de maíz como una herida en la superficie de la tierra. Se dijo a sí mismo no pensar más en ello. Mañana lo trataría, tenía trabajo que hacer y preocuparse nunca arreglaba nada. Sin embargo, mientras subía a la cama y apagaba la lámpara, no podía sacudir la imagen de su mente. Esa forma lisa y silenciosa descansando en el suelo esperando. La casa crujió mientras se asentaba para la noche, y en algún lugar afuera un coyote llamó desde los bosques. Marcus miró al techo en la oscuridad, escuchando el viento rozar contra las paredes. Había vivido lo suficiente para saber cuando algo no estaba bien. Y aunque no podía decir por qué, lo sentía profundo en sus huesos. Ese objeto extraño no pertenecía allí.
No era solo alguna pieza olvidada de maquinaria o desechos extraviados, era algo más enteramente. Algo que parecía zumbar faintly en el fondo de sus pensamientos incluso después de cerrar los ojos. Antes de que el sueño lo tomara, Marcus pensó de nuevo en su padre, en la promesa que había hecho de proteger la tierra, de estar junto a ella mientras viviera. Mantendría esa promesa. Cualquiera que fuera esa cosa se iría pronto. Aún no sabía que su presencia ya había comenzado a cambiar todo, que el suelo bajo sus pies ya no era su aliado sino un testigo silencioso de lo que venía. La noche se profundizó. Las estrellas colgaban brillantes sobre el cielo del sur, su luz cayendo suavemente sobre el campo dorado, y la forma oscura solitaria dentro de él. Desde la distancia la granja parecía pacífica, intacta por la preocupación. Solo el leve brillo de la esfera extraña traicionaba que algo foráneo había echado raíces en el mundo de Marcus Green, algo que no permanecería silencioso por mucho tiempo. La mañana siguiente se levantó pesada y gris, una fina niebla se aferraba a los bordes del campo como un velo. Marcus se despertó temprano antes de que el sol hubiera roto completamente a través de las nubes, su espalda doliendo por la labor de ayer. El aire olía faintly a tierra más húmeda, pero debajo de eso había algo más. Algo que no podía ubicar del todo, una agudeza que no pertenecía allí. Se sentó por un largo tiempo en el borde de su cama, frotando sus palmas juntas y escuchando el silencio de la casa. El único sonido era el lento tic-tac del reloj de pared en la cocina y la suave respiración del viento afuera. Hizo su café como de costumbre, lo vertió en la misma taza astillada y se paró junto a la ventana. El campo se extendía ante él, amortiguado por la niebla. Los tallos de maíz estaban inmóviles, su color dorado opacado por la neblina matutina. Al principio todo parecía ordinario, pero luego su mirada se posó en un estrecho parche oscuro, cortando a través de las filas una línea que trazaba el camino donde había rodado esa bola extraña el día anterior. Las plantas a lo largo de él parecían ligeramente marchitas, las hojas colgando más pesadas que el resto. Marcus dejó su taza lentamente y frunció el ceño. Podría haber sido la lluvia o quizás solo la luz. Trató de convencerse de eso, pero la inquietud de la noche anterior comenzó a agitarse de nuevo. Poniéndose sus botas, salió y comenzó hacia el campo. El pasto estaba húmedo contra sus jeans, y mientras caminaba el olor se hizo más fuerte, no el dulce aroma del suelo o la agudeza del fertilizante, sino algo más químico, mordaz, casi metálico. Cuando llegó a la primera fila se arrodilló y tocó una de las hojas marchitas. Se desmoronó fácilmente entre sus dedos. Los bordes parecían quemados, como si hubieran sido tocados por fuego, pero el suelo debajo era húmedo y frío. Su corazón se hundió un poco. Siguió el rastro más profundo en el campo, y cuanto más avanzaba peor se ponía. La decoloración se extendía en una línea torcida a través de varias filas, llevando directamente de vuelta al lugar donde esa bola había estado medio enterrada ayer. La esfera todavía estaba allí, brillando faintly bajo el cielo oscuro. El rocío se había acumulado en su superficie, haciéndola brillar como si hubiera sido pulida durante la noche. Marcus la miró por un largo tiempo, tratando de entender lo que estaba viendo. Había trabajado esta tierra por 30 años. Conocía cada roca, cada sombra, cada sonido que hacía. Pero esta cosa era foránea, antinatural, como si hubiera caído de un lugar que no tenía nada que ver con suelo o sol. Dio un paso cauteloso más cerca, el olor químico era más fuerte aquí, lo suficiente para picar dentro de su nariz. La tocó de nuevo, esta vez a través de la manga de su camisa. Estaba resbaladiza y húmeda, pero el frío de ella se filtró a través de la tela. Retiró su mano inquieto.
Entonces decidió que no podía dejarla allí por más tiempo. Cualquiera que fuera no pertenecía a su campo. Trajo un viejo par de guantes del cobertizo, unos gruesos de cuero que usaba cuando manejaba alambre de púas, y regresó con una pequeña palanca. Arrodillándose junto al objeto, trató de levantarlo de la tierra. No se movió al principio, luego cedió un poco bajo su peso, balanceándose ligeramente. Cavó alrededor con su bota aflojando el suelo, y después de varios intentos logró hacerlo rodar. La bola era pesada, mucho más pesada de lo que parecía, pero una vez que comenzó a moverse parecía deslizarse más fácilmente de lo que esperaba, como si el suelo mismo quisiera que se fuera. Marcus gruñó con esfuerzo, rodándola lentamente hacia el borde del campo. El sonido que hacía era bajo y hueco, como algo golpeando desde dentro. Cada vez que giraba un leve chirrido seguía y el olor se hacía más intenso. Trató de no respirar demasiado profundo. Las plantas a lo largo de su camino se doblaron y rompieron bajo el peso, dejando detrás tallos aplastados y parches de suelo oscurecido. Para cuando llegó al extremo lejano del campo, cerca del estrecho camino de tierra que bordeaba su propiedad, el sudor goteaba de su barbilla. Empujó la bola por una pequeña pendiente donde el terreno descendía en un parche de hierba salvaje cerca de la línea de árboles. Allí finalmente se detuvo, medio oculta entre las malezas. Se quedó un momento recuperando el aliento, con las manos en las rodillas, mirando hacia abajo, al objeto que ya le había causado más problemas de los que quería admitir. «Quédate allí», murmuró bajo su aliento, como hablando a un animal callejero, luego se volvió y caminó de vuelta hacia sus cultivos. Por el resto del día Marcus se arrojó al trabajo tratando de expulsar la imagen de esa cosa de su mente. Limpió los tallos rotos, revisó el riego y atendió las partes del campo que aún parecían saludables. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, el leve olor acre persistía en el aire. Cuando el viento cambiaba, lo llevaba de vuelta hacia él como un recordatorio. Por la tarde tardía el sol rompió a través de las nubes, quemando la niebla y revelando el daño más claramente. Una estrecha línea de plantas marchitas se extendía a través de su campo como una cicatriz. Se arrodilló de nuevo, metiendo sus dedos en el suelo. La tierra estaba inusualmente suave, casi grasienta, y cuando sacó su mano un leve residuo se adhería a su piel. Lo limpió en sus pantalones, pero la irritación no desaparecía. Un lento picor comenzó a gatear a través de sus palmas. Trabajó hasta el atardecer, ignorando la incomodidad, hasta que la última luz se desvaneció del horizonte. Cuando finalmente regresó a la casa, sus manos ardían. Las lavó bajo agua fría, viendo el claro chorro oscurecerse mientras la tierra y el sudor se iban. El picor disminuyó un poco, pero un leve sarpullido rojo permaneció a lo largo de la base de sus dedos. Se frotó loción en la piel, haciendo una mueca por el escozor, y se dijo a sí mismo que era solo una reacción alérgica. La cena fue silenciosa de nuevo. La radio zumbaba bajo en el fondo, tocando una vieja canción de blues que le recordaba su juventud. Afuera la noche era calmada, pero el viento llevaba esa misma nota química leve pero persistente. Marcus cerró la ventana tratando de bloquearla. La mañana siguiente amaneció brillante y sin nubes, un día perfecto para trabajar. Sin embargo, algo se sentía mal antes de que siquiera saliera. El aire dentro de la casa era espeso, pesado, con un leve olor que parecía haberse filtrado a través de las grietas. Cuando abrió la puerta y miró hacia el campo, su estómago se hundió. Desde el porche ya podía ver que el daño había empeorado. La sección cerca de donde la esfera había descansado ahora parecía enteramente muerta. Las plantas eran grisáceas marrones, sus hojas arrugadas y curvadas hacia adentro.
Incluso el suelo parecía diferente, más oscuro, casi negro en parches. Dejó su taza con fuerza suficiente para que salpicara café a través de la barandilla. Cruzó el patio rápidamente, sus botas levantando polvo. Mientras caminaba entre las filas, la extensión completa se hizo clara. Lo que ayer había sido un estrecho rastro de decadencia, ahora se extendía hacia afuera consumiendo filas enteras de cultivos. Se arrodilló y recogió un puñado de tierra. Estaba seca, polvorienta, sin vida. Cuando la dejó caer a través de sus dedos, se dispersó como ceniza. Un escalofrío lo atravesó que no tenía nada que ver con el viento. Se enderezó girando en un círculo lento, tomando la vista del campo muerto a su alrededor. El trabajo de su vida, el fruto de meses de sudor y largos días agotadores, se marchitaba ante sus ojos. Se sentía personal, como si la tierra misma se hubiera vuelto en su contra. Marcus pasó las siguientes varias horas tratando de contener el daño. Arrancó las plantas muertas, las llevó a un montón al borde del campo y las quemó. El humo se elevó en delgadas cintas grises que flotaron sobre el camino. El olor era agudo y amargo, haciendo que sus ojos lagrimearan. Cuando miró hacia abajo de nuevo, la ceniza de la quema parecía hundirse en el suelo, desapareciendo instantáneamente. Por la tarde sus músculos dolían, su garganta se sentía seca. Se sentó por un momento en un balde volcado, mirando la línea de árboles donde la bola ahora descansaba fuera de la vista. Un pensamiento vino, no invitado, quieto pero insistente. Comenzó allí. Había rodado la cosa a través de su tierra, y dondequiera que tocara el suelo moría. Se levantó y comenzó a caminar hacia el borde de la propiedad. Mientras se movía podía trazar todo el camino. Una línea perfecta de destrucción que llevaba directamente desde el centro muerto de su campo al lugar donde había dejado la esfera. Cada paso confirmaba lo que su mente ya temía: no era coincidencia o enfermedad. Era deliberado, mecánico, extendiéndose como una mancha. Cuando llegó a la pendiente se detuvo. Las malezas que habían rodeado la esfera ayer se habían ido reducidas a una costra quebradiza. El suelo mismo se agrietaba, como si algo debajo hubiera succionado la vida de la tierra. La esfera parecía sin cambio, sin embargo. Su superficie estaba limpia, intacta por polvo o desechos, como si existiera separadamente de todo a su alrededor. Marcus sintió un escalofrío subir por su espina. Se volvió y caminó de vuelta a la casa, sus botas crujiendo en el suelo muerto duro. Para cuando llegó al porche, el picor en sus manos había regresado peor que antes. Las lavó de nuevo, frotando hasta que su piel estaba en carne viva, pero el ardor no se desvanecía. Presionó una toalla húmeda contra ellas y se sentó junto a la ventana de la cocina, mirando hacia afuera a su campo. El sol se ponía ahora, pintando el cielo en rayas rojas y naranjas. En esa luz moribunda el campo parecía una herida abierta, venas oscuras corriendo a través de oro. El peso de ello se asentó en su pecho, no solo la pérdida, sino la incertidumbre, el miedo de lo que aún no entendía. No podía dejar que esto continuara. Mañana decidió, tomaría acción, cavaría más profundo, descubriría qué era esa cosa, y qué le estaba haciendo a su tierra. Obtendría respuestas sin importar lo que costara. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Marcus se sentó en silencio, sus manos envueltas en tela fría, su mente dando vueltas al mismo pensamiento una y otra vez. La bola había envenenado su campo. ¿Qué, cómo y por qué aquí en su tierra de todos los lugares? Afuera la noche creció quieta. En algún lugar cerca de la línea de árboles los coyotes aullaron, rompiendo el silencio, largos y lúgubres. Marcus no se movió, sus ojos fijos en la oscuridad más allá del campo, donde sabía que esa cosa esperaba, silenciosa e inmóvil, como si estuviera escuchando.
Aún no lo sabía, pero por la mañana el daño sería mucho peor y su vida tranquila ya no sería suya. Para cuando la primera luz del amanecer tocó los campos de nuevo, la granja ya no parecía el hogar que Marcus siempre había conocido. Lo que una vez había sido un océano vivo de oro y verde, ahora parecía drenado de su espíritu. El aire era antinaturalmente quieto, el silencio pesado, como si incluso los insectos hubieran huido. Marcus estaba en el porche antes del amanecer, café olvidado en su mano, mirando la extensión de plantas muertas que se extendía a través del medio de su tierra. Durante la noche la destrucción se había extendido el doble de lejos. Las rayas oscuras que había visto ayer habían crecido en un mosaico de decadencia, alcanzando partes del campo que habían estado intactas la tarde anterior. Caminó descalzo hacia la hierba húmeda, el suelo frío contra sus plantas. El olor lo golpeó primero, más fuerte que nunca, acre y químico, tan poderoso que parecía quemar en su nariz. Tuvo una arcada ligeramente y cubrió su boca con el dorso de su mano. Incluso el rocío sabía metálico cuando tocaba sus labios. Mientras se acercaba al centro del campo, se dio cuenta de que el suelo estaba cambiando de color, era más oscuro, casi negro, con rayas de gris como ceniza. No estaba solo muerto, estaba envenenado. Arrodillándose recogió un puñado y lo dejó desmoronarse a través de sus dedos. La textura era incorrecta, pegajosa en lugares donde debería haber sido seca, y cuando la luz temprana golpeaba los granos vio un leve brillo, diminutas partículas reflectantes mezcladas en la tierra. Nunca había visto nada como eso. Parecía artificial, como si alguien hubiera vertido vidrio molido o polvo metálico en la tierra. Frotó sus dedos juntos y el picor que había plagado su piel por días se encendió de nuevo, agudo y caliente. Maldijo bajo su aliento, limpiando su mano en sus pantalones, luego inmediatamente se arrepintió mientras la irritación se extendía. Sabía que esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera arreglar solo. Por primera vez desde la muerte de su padre se sintió tan pequeño y powerless en su propia tierra. La tierra que una vez había sido su fuerza se había vuelto en su contra, rechazando cada semilla, cada raíz, cada rastro de vida que había atendido con tanto cuidado. Su mente corrió a través de posibilidades: enfermedad, contaminación, un accidente. Pero nada encajaba. El patrón era demasiado exacto, demasiado deliberado, un camino recto que trazaba el rodaje de esa esfera, como si el objeto hubiera envenenado el suelo donde quiera que rodara. Había enviado muestras de suelo y plantas al laboratorio agrícola el día anterior, pero no esperaba mucho en esta parte del condado. Los pequeños granjeros como él eran olvidados por todos excepto la oficina de impuestos y el banco. Aún así necesitaba respuestas. Por la mañana media condujo a la ciudad su camioneta, traqueteando a lo largo del viejo camino del condado. La ciudad era pequeña: una estación de gasolina, una ferretería, un diner y el polvoriento edificio blanco que albergaba la oficina agrícola. Dentro el aire olía a papel y desinfectante. Una cansada empleada con gafas le entregó un sobresellado, apenas mirando hacia arriba desde su escritorio. «Tus resultados llegaron temprano», dijo empujándolo a través del mostrador. Marcus asintió, le agradeció y salió antes de abrirlo. Se paró bajo el sol de mediodía, la carretera detrás de él, y desplegó el informe impreso. Lo leyó lentamente, las palabras hundiéndose una por una: concentración tóxica de pesticidas sintéticos y solventes industriales. Origen indeterminado. Presencia de compuestos prohibidos inconsistentes con uso agrícola. Su estómago se revolvió. Estos no eran químicos que cualquier granjero ordinario pudiera comprar. Algunos de los nombres los reconocía de viejos informes de noticias: sustancias prohibidas décadas atrás, después de ser vinculadas a contaminación del suelo y defectos de
Nacimiento. El papel bien podría haber sido escrito en fuego. Quienquiera que hubiera puesto esta cosa en su tierra no solo quería arruinar una cosecha, quería destruir todo. Dobló el informe cuidadosamente, lo deslizó de vuelta en el sobre y entró en su camioneta. Mientras conducía a casa, la ira dentro de él comenzó a arder. Cada bache, cada sombra en el camino parecía susurrar la misma pregunta: ¿quién había hecho esto y por qué? La respuesta que temía ya se formaba en su mente. Para cuando regresó a la granja, el día era brillante, implacable. El calor brillaba sobre el suelo y el olor de decadencia colgaba pesado en el aire. Aparcó cerca del granero y se sentó por un largo tiempo con el motor apagado, mirando a través del parabrisas. La tierra parecía peor a la luz del día, parches de tallos amarillentos yacían planos, comidos por cualquier veneno que se hubiera filtrado en el suelo. Incluso los pájaros evitaban el lugar ahora, los cuervos que una vez circulaban sus campos se habían ido. Marcus salió y comenzó a caminar a través de la sección arruinada de nuevo. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo gris que picaban su garganta. Se agachó cerca de un parche sobreviviente de maíz, uno de los pocos aún verdes. Las hojas temblaban faintly en la brisa caliente y sintió un pan de esperanza, pero cuando extendió la mano para tocarlo, el tallo de la planta se rompió fácilmente, hueco por dentro. Lo dejó caer. El veneno había ido más profundo de lo que pensaba. El perro vino corriendo desde el patio, ladrando una vez antes de detenerse en seco al borde del campo. El animal olfateó el aire, gimió y retrocedió con la cola entre las patas. Marcus vio su retirada y sintió un escalofrío de confirmación. Incluso los animales podían sentir que el suelo aquí estaba mal. Pasó las siguientes horas tratando de limpiar lo peor. Usando su pala cavó plantas muertas, las apiló cerca del camino para quemarlas más tarde. El aire brillaba con calor y vapor químico y cada respiración quemaba sus pulmones. Trabajó sin pensar, impulsado por instinto y desesperación. Para cuando el sol comenzó a hundirse, la pila de tallos muertos era más alta que él. Encendió el fuego cuidadosamente, encendiendo un fósforo, retrocediendo mientras las plantas secas se encendían instantáneamente. Humo negro espeso se elevó curvándose hacia el cielo rojo. Llevaba el mismo olor amargo que lo había perseguido por días, solo más fuerte, ahora más concentrado. Cubrió su boca con su manga, viendo las llamas devorar lo que quedaba de su trabajo. El sonido de los tallos crepitantes le recordaba a la lluvia, pero en lugar de limpiar solo extendía más de ese ahogado olor pesado a través de su tierra. Cuando el fuego se redujo a brasas, se volvió hacia la casa. Sus manos temblaban de agotamiento, pero su mente se negaba a descansar. Mientras pasaba el tractor, notó que los neumáticos estaban rayados con un leve residuo gris, el mismo que el suelo. Lo golpeó entonces duro y frío. El veneno se había extendido donde quiera que hubiera conducido ayer, incluso sus herramientas estaban contaminadas. Se sentó en los escalones del porche mirando al horizonte donde el sol había desaparecido detrás de los árboles. Un profundo resplandor naranja bañaba los campos, volviendo los tallos muertos en sombras. En algún lugar más allá de esos árboles yacía la propiedad de su vecino, la tierra de Richard Brown. El pensamiento vino no invitado. Lo había pegado. Brown había sido ambicioso, un hombre de pistola que hablaba demasiado alto y sonreía demasiado ancho cuando el gerente del banco venía. La primavera pasada había ofrecido comprar la parcela sur de Marcus, la cerca del arroyo. Marcus se había negado, por supuesto, la oferta había sido demasiado baja, y además no iba a vender lo que su padre había construido. Brown no había tomado bien el rechazo, había sonreído esa misma sonrisa practicada y dicho: vendrás cuando sea el momento adecuado.
Ahora pensando en esa conversación, Marcus sintió un lento ardor en su pecho. ¿Podría ser? ¿Iría Brown tan lejos como para arruinar la tierra de otro hombre para envenenar su suelo solo para comprarlo barato? La idea parecía loca, pero también todo lo demás que había sucedido en los últimos días. Se frotó los ojos sintiendo el escozor del humo y susurró para sí mismo que descubriría la verdad. Esa noche no pudo dormir. La casa crujió en la oscuridad y el olor de cultivos quemados aún colgaba faintly en el aire. Yacía despierto mirando al techo. Su mente reproducía cada detalle de los últimos días, la forma en que la esfera había brillado en la luz, el rastro de muerte que había dejado el picor en sus manos. Alrededor de la medianoche se levantó y salió. El aire era fresco ahora, pero el campo parecía un cementerio en la luz de la luna, el suelo brillaba faintly reflejando plata bajo las estrellas. Caminó al borde del campo al lugar donde la pendiente llevaba hacia abajo hacia los árboles. La bola todavía estaba allí descansando exactamente donde la había dejado, muerta, silenciosa e inmóvil. Medio esperaba que hubiera desaparecido, pero no lo había hecho. Las malezas alrededor ahora se habían ido quemadas, dejando solo un anillo de suelo desnudo. Por un largo tiempo solo se quedó allí mirándola, sintiendo el peso de la noche presionando sobre él. Algo cambió dentro de él entonces, una mezcla de miedo y determinación. Cualquiera que fuera esto, no iba a dejar que consumiera todo lo que tenía. Lo combatiría incluso si nadie más le creía. Mañana iría a sus vecinos de nuevo, haría preguntas, les mostraría lo que había sucedido. Tal vez alguien había visto un camión, faros, cualquier cosa. Tenía que haber un rastro de quienquiera que hubiera hecho esto. Se volvió hacia la casa, sus botas crujiendo en el suelo medio. Detrás de él la esfera captó la luz de la luna una vez más, brillando faintly como un ámbar enterrado en ceniza. No lo vio, pero mientras se alejaba un leve hilo de humo, o quizás vapor, se elevó de una grieta a lo largo de su superficie, curvándose hacia arriba antes de desaparecer en la noche. Dentro de la casa, Marcus lavó sus manos de nuevo, aunque ya estaban en carne viva. El ardor había empeorado, extendiéndose a sus muñecas. Se sentó en la mesa de la cocina mirando su reflexión en la ventana oscura. Se veía más viejo de lo que recordaba, su rostro tenso, las líneas alrededor de sus ojos profundizadas. El hombre que lo miraba parecía cansado, sí, pero no derrotado. Mientras el amanecer se acercaba, los primeros pájaros comenzaron a llamar desde los bosques, aunque menos que antes. Marcus miró hacia la tierra que lo había criado, la tierra que ahora parecía estar muriendo bajo sus pies, y se hizo una promesa. Esto no era el fin. Llegaría al fondo sin importar cuán profundo tuviera que cavar. El mundo afuera estaba cambiando, envenenado por algo invisible, pero Marcus Green había pasado su vida luchando contra la tierra misma, inundaciones, sequías, tormentas, y esto no sería diferente. Aún no sabía cuán lejos se había extendido el veneno, o que ya había comenzado a filtrarse más allá de su cerca. Todo lo que sabía era que la tierra estaba enferma y alguien la había hecho así. Y quienquiera que fueran tendrían que enfrentarlo. Los siguientes días se desarrollaron bajo el sol implacable que parecía determinado a blanquear cada rastro de color de la tierra. El aire sobre la granja brillaba con calor espeso, con el agrio olor de decadencia y químicos. Marcus apenas dormía ya. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, corazón latiendo, medio esperando encontrar todo el campo convertido en polvo. Cada mañana salía y veía que el daño había avanzado un poco más, centímetro a centímetro, como una infección de movimiento lento comiéndose su tierra. El veneno no se había detenido en el maíz, se había extendido al parche más pequeño donde cultivaba frijoles y calabazas, alcanzando el borde de la zanja de riego.
El suelo allí también se había oscurecido, incluso la hierba junto a la cerca había comenzado a marchitarse. Llamó a la oficina agrícola de nuevo, pero la mujer al teléfono habló en el mismo tono cansado de antes. El informe estaba bajo revisión, dijo alguien del condado, visitaría pronto, pero cuando pronto llegó no fue con ayuda. 3 días después, 2 camionetas rodaron por el camino de tierra deteniéndose al borde de la propiedad de Marcus. Hombres con camisas de cuello salieron, sus botas demasiado limpias, sus manos vacías de herramientas. Mostraron insignias y se presentaron como inspectores del Departamento de Calidad Ambiental. Sus palabras fueron educadas, ensayadas y distantes. Marcus los guió a través del campo explicando lo que había sucedido desde el principio, la esfera extraña, el olor, las plantas muertas, los resultados del laboratorio. Los hombres escucharon asintiendo, pero sus expresiones no cambiaron. Uno de ellos se inclinó, recogió un poco de suelo en un pequeño frasco de plástico, y dijo que sería enviado para pruebas. Otro tomó fotos del campo con una cámara digital, murmurando algo sobre protocolos de contaminación potencial. Cuando Marcus trató de mostrarles el informe de laboratorio impreso que ya tenía, lo miraron brevemente y se lo devolvieron. Por el mediodía se habían ido, dejando atrás solo las leves marcas de neumáticos de sus camionetas y una vaga promesa de seguimiento. Marcus se quedó junto a la cerca mucho después de que el polvo de su partida se asentara. En el fondo sabía lo que esa visita había significado. No había sido una investigación. Había sido una formalidad. Archivarían sus informes, escribirían unas líneas y lo olvidarían. La mañana siguiente otro visitante llegó, esta vez del banco. Un hombre en un traje gris planchado salió de un sedán elegante y saludó a Marcus con una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Había venido a discutir el asunto de los pagos pendientes. El préstamo de la granja estaba pendiente de renovación en unas semanas, pero dado el estado actual de la propiedad, el banco tenía preocupaciones sobre la garantía. Las palabras del hombre fueron suaves pero pesadas, con significado. Si Marcus no podía estabilizar su rendimiento, podrían tener que reevaluar su posición financiera. Marcus sintió la sangre drenar de su rostro. Le dijo al hombre que solo necesitaba tiempo, que la tierra se recuperaría. El hombre sonrió de nuevo, educado y final, y le entregó un folleto para opciones de liquidación de activos. Cuando se fue, Marcus rasgó el papel por la mitad y lo arrojó a la tierra. Esa tarde se sentó en el porche viendo la luz desvanecerse sobre su campo arruinado. Un silencio se sentía hostil, las ranas que usualmente croaban junto al arroyo se habían ido. Los pájaros habían dejado de anidar en las vigas del granero. El mundo se había vuelto quieto a su alrededor, y en esa quietud sus pensamientos se volvieron de nuevo a Richard Brown. El nombre del hombre había estado resonando en su mente por días, royéndolo como un picor que no podía rascar. La tierra de Brown bordeaba la suya en el lado este, justo más allá de la línea de árboles. Sus campos estaban prosperando, verdes exuberantes, vivos. Desde donde Marcus se sentaba casi podía verlos brillar en la luz menguante. Recordó el día en que Brown había venido la primavera pasada. El hombre había llegado en una camioneta nueva, sonriendo ampliamente, hablando demasiado rápido. Se había apoyado contra la cerca y ofrecido comprar el acreage sur de Marcus, la sección cerca de la tabla de agua. Dijo que quería expandir sus operaciones y ayudar a un viejo amigo. Marcus se había negado sin dudar. Las cenizas de su padre estaban enterradas bajo ese suelo, ninguna cantidad de dinero podía comprar eso. Brown no había tomado bien el rechazo, sonrió más apretado y dijo: cambiarás de opinión cuando la temporada cambie. Las palabras habían sonado inofensivas entonces, ahora sonaban como una promesa.
La mañana siguiente Marcus condujo a la ciudad de nuevo. Se detuvo primero en la tienda de piensos donde unos pocos granjeros locales se reunían la mayoría de las mañanas para intercambiar chismes y quejarse de los precios. Cuando entró la conversación vaciló por un momento. Las cabezas se volvieron, luego se apartaron. Podía sentir el cambio, el quieto evasivo que se extendía cuando un hombre llevaba mala suerte. Compró una bolsa de semillas que no necesitaba realmente y escuchó. Estaban hablando de él no por nombre, pero podía oírlo en las frases a medias y las miradas de reojo. Alguien dijo que el condado podría condenar su campo si la contaminación se extendía. Otro mencionó manejo impropio de químicos. Para cuando llegó al mostrador el empleado apenas encontró sus ojos. Afuera el sol era cegador. Se sentó en su camioneta por un rato agarrando el volante dejando que el calor presionara contra él. Nunca se había sentido más solo. El veneno en su tierra estaba matando más que cultivos, estaba despojándolo de su reputación, su lugar entre la gente que una vez lo había saludado con respeto. Esa tarde mientras conducía a casa vio movimiento al borde de su propiedad. Una camioneta blanca familiar estaba aparcada cerca de la línea de árboles donde su tierra se encontraba con la de Brown. Dos figuras estaban junto a ella, una de ellas sosteniendo algo largo y metálico brillando bajo el sol. Marcus redujo la velocidad de la camioneta y miró. Los hombres parecían estar descargando tambores o contenedores rodándolos hacia la hierba. Cuando notaron su vehículo en el camino se congelaron. Uno de ellos levantó una mano brevemente, un saludo casual que no llevaba calidez. Marcus miró por un momento más antes de seguir conduciendo. Para cuando llegó a la casa la vista había encendido sus nervios en fuego. Se sentía seguro ahora de que lo que había sucedido en su campo no era un accidente. Quería confrontar a Brown inmediatamente, pero se forzó a esperar. La ira podía ser peligrosa si se disparaba demasiado pronto. Esa noche se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno garabateando todo lo que había visto: la fecha, la hora, el color de la camioneta, la forma de los barriles. Reuniría pruebas, esta vez algo que nadie pudiera ignorar. Cuando la oscuridad cayó se paró en la ventana y miró a través del campo hacia los árboles. Una luz tenue parpadeaba allí, baja y distante. Faros quizás o linternas. Salió caminando cuidadosamente a través del suelo quebradizo, deteniéndose de vez en cuando para escuchar. La noche era cálida, llena del bajo zumbido de insectos regresando a los bordes del suelo envenenado. En algún lugar más allá de los bosques un motor arrancó, luego se apagó. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. La mañana siguiente encontró nuevas marcas de neumáticos junto a la cerca este. El suelo estaba revuelto, surcos profundos presionados en la tierra donde vehículos pesados habían pasado. Se agachó junto a ellas trazando el patrón con sus dedos. El dibujo era un familiar industrial, no de equipo agrícola. Siguió el rastro hasta los árboles donde desaparecía en la propiedad de Brown. Marcus se enderezó lentamente, su mandíbula apretándose. Era una cosa sospechar, otra saber. Sintió algo duro asentarse en su pecho, una especie de claridad sombría. Brown estaba detrás de esto, tenía que estarlo. El hombre había querido esta tierra por años. Había encontrado una forma de envenenarla, de expulsar a Marcus, y ahora estaba terminando el trabajo. Más tarde ese día condujo a la granja de Brown. La puerta estaba abierta, la Casa Blanca brillaba bajo el sol como si hubiera sido pintada ayer. Brown estaba afuera hablando con un par de trabajadores cerca del granero. Cuando vio la camioneta de Marcus llegar, su expresión apenas cambió. Limpió sus manos en un trapo sonriendo faintly, y paseó hacia él. Mañana llamó como si nada estuviera mal. Marcus no devolvió el saludo.
Salió de la camioneta y miró alrededor. El aire aquí olía limpio sin rastro del olor acre que perseguía sus propios campos. Los cultivos detrás de la casa eran verdes y gruesos, sus hojas ondeando suavemente en la brisa. Era como otro mundo. Necesito preguntarte algo, dijo Marcus, su voz baja. ¿Has visto camiones en mi lado de la propiedad últimamente? Brown levantó una ceja aún sonriendo. Camiones, no puedo decir que sí, ¿por qué? Alguien ha estado descargando algo en mi tierra, veneno mató la mitad de mi cosecha ya. El otro hombre sonrió, vaciló ligeramente antes de regresar más delgado. Ahora eso es una lástima, dijo, pero ¿sabes cómo son las enfermedades del suelo estos días? Viajan rápido, una mala temporada y todo va cuesta abajo. Marcus lo miró buscando cualquier destello de culpa. Los ojos de Brown eran estables, calmados y calculadores. No iba a admitir nada. Si ves algo, cualquier cosa me lo dejas saber, dijo Marcus. Por supuesto, respondió Brown suavemente, ya volviéndose hacia su granero. Los granjeros tenemos que cuidarnos mutuamente. Marcus se quedó allí por unos segundos más, el calor presionando contra su piel antes de subir de nuevo a su camioneta. Condujo lentamente, pero cada músculo en su cuerpo temblaba de rabia. Sabía que Brown estaba mintiendo. Podía sentirlo en sus entrañas de la misma manera que podía sentir la enfermedad en su tierra, pero sin prueba nadie le creería. No el condado, no el banco, ni siquiera los vecinos que una vez habían confiado en su palabra. Esa noche el viento se levantó. Nubes se reunieron en la distancia prometiendo lluvia, aunque ninguna vendría. Marcus se sentó en el porche mucho después de la oscuridad, el cuaderno abierto en su regazo, mirando a través del campo muerto. El relámpago parpadeó lejos sobre las colinas y por un momento el mundo destelló blanco, revelando cada cicatriz del suelo envenenado. Pensó en su padre de nuevo, en las manos curtidas del hombre, la forma en que solía pararse en el mismo lugar, y decir: la tierra de un hombre es su espina dorsal, la rompes, lo rompes. A él. Marcus no estaba roto, no aún. Pero estaba cerca. Algo tenía que ceder. Y pronto. Mientras el trueno rodaba bajo a través del horizonte, tomó una decisión. Mañana comenzaría a recolectar más que notas y fotografías. Encontraría la verdad, incluso si eso significaba caminar directamente a la guarida del león. La tormenta nunca llegó esa noche. Las nubes se reunieron y retumbaron y destellaron el horizonte, pero la lluvia se quedó lejos, dejando solo el aire pesado seco que presionaba sobre la tierra. Marcus se quedó despierto mucho después de la medianoche, escuchando los sonidos vacíos de la noche. El crujido de la casa, el susurro del viento moviéndose a través de tallos quebradizos de maíz muerto. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no descansaba. Cada vez que cerraba los ojos veía las pistas en la tierra, los barriles grises junto a la línea de árboles, la sonrisa fácil en el rostro de Brown. Había enfrentado sequías, plagas, incendios forestales y pérdidas antes, pero nunca algo como esto, algo que tenía una mente humana detrás. Cuando llegó la mañana no trajo alivio. El sol ya estaba alto cuando Marcus salió, la luz era aguda, el aire inmóvil. Caminó a través de lo que quedaba de su campo y la vista lo golpeó más fuerte que nunca antes. El suelo parecía un campo de batalla marcado, incoloro, sin vida. Todo se había convertido en un polvo opaco que se levantaba con cada paso. Los pocos tallos verdes que habían sobrevivido el día anterior ahora colgaban flácidos, las raíces aferrándose a suelo envenenado. Se detuvo junto a la pila quemada de cultivos muertos, solo ceniza permanecía dispersada por el viento, desapareciendo en la tierra que lo había traicionado. Sus botas se hundieron ligeramente en el suelo suave, y se dio cuenta con un sobresalto de que el suelo debajo ya no estaba húmedo, sino extrañamente resbaladizo, casi aceitoso.
Se inclinó y lo tocó frotando la tierra entre sus dedos. Un leve brillo captó la luz, el mismo brillo antinatural que había visto antes. El veneno se extendía. Estaba en el aire, el agua, el suelo bajo sus pies. Marcus sintió una extraña pesadez en su pecho mientras miraba sobre su tierra. Por primera vez el silencio se sentía permanente, como si la naturaleza misma se hubiera apartado de él. Incluso los insectos se habían ido. Se quedó allí por un largo tiempo hasta que el calor se volvió insoportable, luego caminó lentamente de vuelta hacia la casa. Dentro la cocina era tenue y caliente. Un reloj tic-taca suavemente cada segundo estirándose en el siguiente. Se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana su reflexión ondulando en el vidrio. Apenas se reconocía ya. El hombre mirándolo tenía ojos hundidos y manos cubiertas de pequeñas grietas rojas que se negaban a sanar. El picor que había empezado días atrás se había convertido en un ardor constante, irritación que ninguna loción podía calmar. Trató de no pensar en ello, pero el pensamiento seguía regresando. Cualquiera que fuera lo que había envenenado su tierra ahora estaba dentro de él también. Pasó el día reparando lo que podía. La bomba de riego se había roto durante la última tormenta y aunque apenas importaba ahora se forzó a arreglarla de todos modos. La rutina era todo lo que le quedaba. El trabajo significaba enfoque y el enfoque significaba silencio. Se movió a través de las horas como una máquina. Apretando pernos, martillando tablas sueltas, apilando lo poco que quedaba de sus herramientas en el cobertizo, pero no importaba cuán duro trabajara, no podía escapar del olor. Se adhería a todo el aire, su ropa, su piel. Era una mezcla de metal y decadencia imposible de lavar. Mientras la tarde llegaba, se sentó en el porche y vio el atardecer arder detrás de los árboles. Podía ver la tierra de Brown en la distancia intacta, brillando dorada en la luz. La vista lo llenaba de una lenta ira pulsante que se sentía como calor en sus venas. Quería marchar a través de ese campo y demandar justicia, forzar al hombre a admitir lo que había hecho. Pero ¿qué cambiaría eso? No había testigos ni pruebas, solo cultivos muertos y susurros en la ciudad que lo culpaban a él mismo por su desgracia. Había oído los rumores. La gente decía que había sido descuidado con sus químicos, que había tratado de ahorrar dinero usando pesticidas baratos. Otros decían que había sido demasiado orgulloso para pedir ayuda. La verdad ya no importaba. Una vez que el chisme echaba raíces, se extendía más rápido que cualquier veneno. Incluso el cartero ya no se detenía para charlar. Cuando Marcus saludaba desde el porche, el hombre solo asentía rígidamente y se iba. Esa noche no pudo comer. El hambre que lo había impulsado por años, el hambre de construir, de preservar, de perdurar, se había convertido en algo más oscuro. Fue al cobertizo y abrió la vieja caja de herramientas que su padre le había dejado. Dentro estaban las mismas herramientas que usaba de niño. Una llave oxidada, unos clavos, un martillo. Levantó el martillo y lo sostuvo en su mano por un largo tiempo. El peso se sentía bien real, sólido. Por un momento se imaginó caminando a la casa de Brown, y derribando la puerta principal, forzando la verdad de él. Se imaginó la mirada de sorpresa, de miedo. La imagen ardía en su mente como un fósforo, pero luego dejó el martillo. Esa no era la forma. Se apoyó contra el banco de trabajo y miró los estantes. Frascos de vegetales preservados alineaban la pared, cada uno etiquetado con la escritura de su difunta esposa. Su toque aún estaba allí incluso después de tantos años. Ella siempre había sido la que calmaba su temperamento para recordarle que la paciencia podía durar más que la ira. Cerró los ojos y respiró lentamente, dejando que el recuerdo enfriara la rabia.
Cuando los abrió de nuevo el plan ya había comenzado a formarse. Si nadie le creía los haría creer. Reuniría prueba, fotografías, muestras, evidencia. Documentaría cada pulgada de este lugar hasta que la verdad no pudiera ser ignorada más. Durante los siguientes días Marcus se movió a través de su tierra como un hombre poseído. Tomó fotos del suelo moribundo, de las pistas de neumáticos, del extraño brillo que brillaba donde el veneno era más espeso. Llenó frascos de vidrio con tierra y etiquetó cada uno con la fecha y ubicación. Incluso subió al viejo roble junto a la cerca y colocó una pequeña cámara de rastro que una vez había usado para observar ciervos. Si alguien se acercaba a su propiedad de nuevo tendría sus caras. El trabajo le dio propósito, pero no detuvo el miedo que se filtraba en sus pensamientos tarde en la noche. Cada vez que el viento se levantaba pensaba que oía movimiento más allá de los árboles, un distante rugido de un motor, un leve tintineo metálico de algo rodando. Una noche cerca de la medianoche salió con una linterna y barrió el haz a través del campo. Por un segundo pensó que vio un reflejo en la distancia como luz brillando en metal. Pero cuando caminó más cerca no había nada allí, solo el suelo sin vida extendiéndose interminablemente en la oscuridad. Los días se desdibujaron juntos. Dejó de contestar llamadas de la oficina del condado. No quería oír más excusas o reassurances vacías. Su enfoque se estrechó a los límites de su tierra, los cultivos moribundos, el silencio interminable. Su cuerpo se debilitó, sus manos más ampolladas, sus ojos hundidos, pero su voluntad endureció. No tenía nada más que perder excepto la verdad. Una mañana encontró el buzón abierto y una nota doblada dentro. No era del banco o del condado. La escritura era familiar, pero el mensaje era corto: no eres el primero. Marcus lo miró, su pulso acelerando. No había firma, ni dirección, ni pista de quién lo había escrito. Volteó el papel una y otra vez como si el significado pudiera estar oculto en los pliegues. Las palabras lo persiguieron todo el día. Pensó en conducir a la ciudad a hacer preguntas, pero algo lo retuvo. Quienquiera que hubiera dejado esa nota lo había hecho en silencio, con cuidado. Tal vez tenían miedo. Tal vez sabían más de lo que él sabía. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los árboles, Marcus caminó la longitud de su propiedad una vez más. La luz de la cámara de rastro parpadeaba faintly en el crepúsculo. El viento llevaba un susurro de hojas secas, pero ningún otro sonido. Cuando llegó a la cerca, este se detuvo. Al otro lado el campo de Brown brillaba verde y perfecto bajo la luz menguante, como si se burlara de él. El contraste entre ellos, lo vivo y lo muerto, cortaba profundo. Apretó sus puños hasta que sus palmas ardieron. No sabía cuándo llegó el momento, solo que lo hizo. Parado allí rodeado de silencio y ruina, Marcus sintió algo dentro de él endurecerse en una resolución. No iba a suplicar más. No iba a esperar ayuda que nunca vendría. Si la justicia no lo encontraba, la haría él mismo. Esa noche la luna se elevó llena y brillante, proyectando plata sobre la tierra envenenada. Marcus fue al cobertizo y abrió el cajón pesado en la parte trasera, sacando un rollo de plástico grueso y un par de guantes. El aire olía a óxido y polvo. Se movió en silencio deliberadamente, como siguiendo instrucciones susurradas desde algún lugar distante. Para cuando salió de nuevo, la luna estaba alta sobre los campos y su sombra se extendía larga a través del suelo. Caminó hacia los árboles, hacia el lugar donde comenzaba la tierra de Brown, su mente clara por primera vez en semanas. La ira ya no era salvaje o frenética, se había asentado en algo calmado, agudo y frío. Lo que le habían hecho a él sería devuelto. Aún no sabía exactamente cómo, pero sabía dónde comenzaría.
Mientras cruzaba el campo, el suelo crujió bajo sus botas, seco y sin vida. Un olor a químicos colgaba faintly en el aire, pero apenas lo notaba ya. La línea entre correcto e incorrecto se había desdibujado en algo simple: supervivencia. Llegó a la cerca, la escaló y se paró al borde de la propiedad de Brown, mirando a través de los cultivos prósperos. Se mecían suavemente en la brisa nocturna, inconscientes del hombre, observándolos desde las sombras. Marcus se quedó allí por un largo tiempo, escuchando el viento moverse a través de las hojas. Luego se volvió y caminó de vuelta a su casa, su decisión ya tomada. El día siguiente traería retribución. La mañana después de que Marcus tomó su decisión fue pesada, con silencio. El aire era espeso e inmóvil y la luz del sol se filtraba a través de una fina neblina que daba a todo un pálido brillo metálico. Era el tipo de mañana que parecía contener la respiración esperando. Marcus se levantó antes del amanecer como siempre lo hacía, pero esta vez sus movimientos eran deliberados de una manera que no lo habían sido antes. No había prisa ni movimiento desperdiciado, solo la quieta precisión de un hombre que había aceptado lo que tenía que hacerse. Preparó su café aunque apenas lo bebió, y se sentó por unos minutos en la mesa mirando a través del campo muerto. La tierra que una vez había sido su orgullo ahora yacía como un cementerio, quieta y gris, pero más allá de ella, a través de la línea de árboles, los campos de Brown brillaban verdes y vivos en el sol naciente, un insulto que Marcus ya no podía soportar. Pasó las primeras horas de la luz del día preparando. Los guantes ya estaban en el cobertizo y junto a ellos las bolsas de plástico de servicio pesado que había encontrado la noche anterior. Reunió su cámara, su cuaderno y un pequeño contenedor metálico que llenó con muestras del suelo envenenado. Sus últimas piezas de evidencia. Cada frasco estaba etiquetado con fechas, coordenadas y descripciones. Los alineó en el banco de trabajo tomando fotografías de cada uno. Prueba: cuando llegara el momento se aseguraría de que nadie pudiera negar lo que le habían hecho. Por la mañana media estaba parado al borde de su propiedad mirando el estrecho camino de tierra que dividía su tierra moribunda de la prosperidad de Brown. Podía oír el leve zumbido de maquinaria en la distancia, tractores, aspersores, los sonidos ordinarios de una granja que prosperaba. Eran los sonidos en los que solía encontrar consuelo, el ritmo de una vida que amaba. Ahora lo irritaban recordatorios de lo que había sido robado. Esperó hasta que el sol había subido más alto antes de cruzar la línea de árboles. El camino era familiar. Lo había caminado muchas veces antes, en días mejores, cuando las dos granjas compartían equipo o se ayudaban mutuamente durante la cosecha. Esos tiempos se sentían imposibles ahora, distantes. El sotobosque estaba seco, crujiendo bajo sus botas, y el aire espeso con el olor de fertilizante y diésel. Cuando salió de la sombra, el contraste lo golpeó como un golpe. El suelo aquí era rico, oscuro, lleno de vida. El maíz se erguía más alto, las hojas más anchas, el verde tan vibrante que casi dolía sus ojos. Marcus se agachó cerca de la primera fila y examinó el suelo. Parecía demasiado perfecto, había algo antinatural en la forma en que las plantas crecían, casi uniformes, sus tallos gruesos y brillantes. Metió sus dedos en el suelo y sintió una leve pegajosidad, un residuo que se adhería a su piel. El olor era tenue pero familiar, el mismo olor acre que había perseguido su propia tierra. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto era la prueba. Brown no solo lo había envenenado, había estado alimentando sus propios campos con algo más, algo ilegal, algo lo suficientemente poderoso para hacer que la tierra floreciera así, mientras destruía todo a su alrededor.
Sacó la cámara de su bolsa y comenzó a tomar fotos una tras otra documentando el suelo, las raíces, el tenue brillo de residuo químico. Cada clic del obturador estabilizaba sus manos alimentando el fuego dentro de él. Cuando terminó selló una pequeña muestra del suelo en un frasco y la marcó cuidadosamente. Luego se movió más cerca de la casa. La puerta del granero estaba abierta y voces se oían a través del aire quieto. Marcus se detuvo manteniéndose en las sombras. 2 hombres estaban dentro, uno de ellos inconfundiblemente Brown, el otro más joven con el aspecto de un jornalero. Estaban hablando de envíos de barriles y horarios. Marcus escuchó su estómago apretándose mientras captaba fragmentos de su conversación. El último lote fue a través de la línea del arroyo, dijo el hombre más joven. Nadie vio nada. Brown rió suavemente y respondió: no lo harán. Para cuando alguien lo descubra el escurrimiento estará lejos. Marcus sintió su sangre enfriarse. Entendió ahora: el veneno no había sido descargado solo en su tierra, había sido lavado a través del arroyo que corría entre sus propiedades, llevado directamente a su suelo. Un acto deliberado disfrazado de coincidencia. Tomó otra foto acercando el zoom a los barriles apilados junto a la pared del granero, cada uno marcado con etiquetas industriales descoloridas. No se dio cuenta del ruido que hizo hasta que ambos hombres se volvieron bruscamente hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, ladró Brown. Marcus salió antes de que pudiera disuadirse. La mirada en el rostro de Brown casi valió el riesgo, shock convirtiéndose en algo más duro, más peligroso. Tú, dijo Brown dando un paso adelante, ¿qué demonios estás haciendo en mi propiedad? Podría preguntarte lo mismo, dijo Marcus, su voz baja pero estable. ¿Piensas que no lo descubriría? Envenenaste mi tierra, mataste mis cultivos, ¿para qué? Para que pudieras comprarlo barato cuando me hundiera. Por un momento Brown no dijo nada. Sus ojos se dirigieron al trabajador junto a él, que se movió inquieto, luego sonrió, una curva delgada sin humor de la boca. Estás imaginando cosas, Marcus. No tengo nada que ver con tu desastre. Tal vez simplemente no puedes manejar tus propios químicos ya. Sucede a los granjeros viejos todo el tiempo. Marcus levantó la cámara. Tengo prueba, fotos, muestras, todo. Te oí hablar justo ahora, lo hiciste. El hombre más joven maldijo bajo su aliento, pero Brown no se inmutó. Dio un paso lento adelante, su tono bajando. ¿Piensas que alguien te va a creer? Has estado delirando por semanas, ya piensan que estás perdiendo la cabeza, y si vienes cerca de mi tierra de nuevo llamaré al sheriff yo mismo. El allanamiento todavía es un crimen, incluso para hombres desesperados. Marcus se mantuvo firme aunque su pulso martillaba. No te saldrás con la tuya. Ve a casa, dijo Brown en silencio, casi amablemente, antes de que hagas esto peor para ti mismo. Marcus se volvió y se alejó, forzándose a no mirar atrás. Sus manos temblaban, pero no de miedo. La rabia ardía a través de él, pura y fría. Brown tenía razón en una cosa: el condado no le creería. Nunca lo hicieron, pero no necesitaba su creencia ya. Tenía la verdad y ahora necesitaba que el mundo la viera. Esa tarde condujo a la ciudad más cercana con su cámara, su cuaderno y los frascos de suelo empacados en una caja junto a él. Fue directamente a la oficina de un pequeño periódico local cuyo editor había conocido una vez años atrás en una feria comunitaria. Su nombre era Clara. La encontró encorvada sobre su escritorio, rodeada de pilas de papeles y el olor rancio de café. Al principio no lo reconoció cuando le dijo su nombre, parpadeó buscando en su memoria y luego sonrió educadamente. ¿Qué puedo hacer por ti, señor Green? Le contó todo. Las palabras salieron ásperas, desiguales como piedras siendo arrastradas de un pozo. Describió la esfera, los campos muertos, el veneno, los inspectores que no hicieron nada, los camiones, las pistas, los barriles, la confrontación.
Colocó las fotos y muestras en su escritorio una por una hasta que el pequeño espacio estaba cubierto de evidencia. Por un largo tiempo no dijo nada. Miró las pictures, luego a Marcus, luego de vuelta a las pictures. Cuando finalmente habló, su voz era quieta pero aguda. Si esto es verdad, no es solo sobre tu granja, esto podría ser criminal. Lo es, dijo Marcus, y nadie lo detendrá a menos que alguien diga la verdad. Ella asintió lentamente. Entonces digámoslo. Por primera vez en semanas, Marcus sintió algo cambiar dentro de él, un tenue destello de esperanza. Clara prometió publicar la historia después de verificar las muestras. Llamó a un contacto en la Agencia Ambiental Estatal y arregló pruebas independientes. Marcus dejó su oficina con la sensación de que al fin la marea había cambiado. Durante los siguientes días todo se movió rápidamente. Las pruebas confirmaron lo que Marcus ya sabía: el suelo en su tierra contenía una concentración mortal de pesticidas ilegales y desechos industriales. Los mismos compuestos se encontraron en cantidades trazas cerca de la propiedad de Brown, y en los barriles apilados junto a su granero. Cuando el artículo de Clara fue publicado, se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. Granjero local envenenado por vertidos ilegales, el titular decía. Debajo una fotografía de Marcus parado junto a su campo arruinado. Los cultivos muertos extendiéndose detrás de él como una cicatriz. La reacción fue inmediata. Reporteros llegaron de ciudades cercanas, sus vans obstruyendo los pequeños caminos. Grupos ambientales demandaron una investigación. Funcionarios del condado, avergonzados y acorralados, anunciaron una audiencia. Por primera vez Marcus no estaba solo. Gente que una vez se había apartado de él ahora venía a su puerta, algunos ofreciendo ayuda, a otros solo para disculparse. En cuanto a Brown, su confianza comenzó a agrietarse. Sus trabajadores fueron interrogados y uno de ellos, quizás el mismo hombre que Marcus había overheard, eventualmente confesó. Los barriles habían venido de una planta química 2 condados más allá. Habían sido pagados para deshacerse de los desechos en silencio y Brown había tomado el trabajo para ahorrar dinero. El veneno que había destruido la tierra de Marcus había sido parte de ese acuerdo. Cuando Marcus oyó las noticias no sintió triunfo, solo un profundo alivio cansado. La justicia cuando llegó fue lenta pero cierta. La granja de Brown fue incautada por el Estado, sus activos congelados y cargos presentados. El hombre mismo dejó la ciudad antes del juicio, desapareciendo en algún lugar al sur, dejando atrás solo rumores. En las semanas que siguieron, la tierra de Marcus permaneció silenciosa, pero el silencio ya no se sentía como derrota. La comunidad que una vez lo había rechazado se unió para ayudarlo a reconstruir. Voluntarios llegaron con equipo nuevo, semillas y suelo fresco para comenzar el largo proceso de limpiar la tierra. La historia de Clara ganó un premio, aunque ella siempre dijo que pertenecía a Marcus. En la mañana en que las nuevas cosechas fueron plantadas, Marcus se paró solo al borde del campo viendo los tractores moverse a través del horizonte. El aire era más limpio ahora, el olor de muerte reemplazado por el tenue aroma de tierra fresca volteada. Cerró sus ojos por un momento y escuchó el viento, el crujido de los árboles, el latido de su tierra regresando. Tomaría años sanar, pero viviría de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. La verdad le costó casi todo, pero le había dado algo de vuelta, un sentido de propósito, una creencia de que incluso la voz de un hombre podía importar en un mundo que demasiado a menudo miraba hacia otro lado. Mientras el sol subía más alto pintando los campos en oro, Marcus recogió un puñado de suelo limpio, y lo dejó caer a través de sus dedos. Era fresco y seco, sin contaminar, y por primera vez se sentía como hogar de nuevo.
Meses pasaron y las estaciones cambiaron lentamente como si el tiempo mismo hubiera decidido moverse más gentilmente sobre la tierra herida. Las lluvias de invierno vinieron primero lavando a través de los campos, llevando con ellas los últimos rastros de veneno del suelo. Marcus observó desde el porche cada mañana mientras el agua se acumulaba y brillaba en los surcos destellando con la luz de un sol pálido. El aire era frío pero limpio y por primera vez en lo que se sentía como para siempre la granja olía a lluvia y tierra de nuevo en lugar de químicos. El aroma traía de vuelta viejos recuerdos de mañanas hace mucho cuando él y su padre caminaban la misma tierra en silencio, sus botas hundiéndose en el barro mientras revisaban los cultivos juntos. Ese recuerdo, una vez una fuente de dolor, comenzó a sentirse como consuelo ahora, algo que aún lo ataba a lo que era bueno y puro en el mundo. Después del artículo y la investigación, su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. El mundo más allá del condado se había interesado en su historia y por un tiempo la granja se convirtió en un lugar que la gente venía a ver como si fuera un símbolo de algo más grande que sí misma. Una victoria para el hombre pequeño, un recordatorio de que la verdad aún podía surgir de la tierra. Periodistas habían venido, cámaras destellando sus preguntas interminables. Al principio Marcus lo había soportado con paciencia quieta, pero el ruido y la atención lo desgastaron. No estaba acostumbrado a ser un símbolo, era un granjero nada más. Cuando la excitación se calmó y la atención del mundo selló a otra parte, estuvo agradecido. Quería solo quietud de nuevo. Quería el sonido del viento, el susurro de cosas creciendo, la soledad que siempre había sido su compañero más verdadero. La tierra sanaba aunque lentamente. Especialistas ambientales iban y venían tomando muestras, probando el agua subterránea, trazando el progreso. Hablaban en términos cuidadosos: recuperación parcial, restauración sostenible, estabilización de contaminantes, frases que significaban poco para Marcus, pero sonaban como esperanza. Voluntarios ayudaron a plantar nuevos árboles a lo largo de los bordes de la propiedad, una mezcla de robles y arces que un día crecerían en un pequeño bosque. Ya no era tierra de cultivo, no de la manera en que había sido, pero eso ya no lo molestaba. Esto era algo diferente ahora, algo destinado a durar más que una sola temporada. Pasaba sus mañanas atendiendo los jóvenes arbolitos, revisando el suelo alrededor de sus raíces, hablándoles suavemente de la manera en que su padre una vez lo había hecho con los cultivos. No sabía si podían oír, pero el ritual importaba. El ritmo de ello daba forma y paz a sus días. Las tardes las dedicaba a reparar lo que los años habían tomado: el techo del granero, las cercas, los escalones del porche. Trabajaba lentamente, sin prisa, sus movimientos deliberados y seguros. Ya no había la vieja urgencia de producir, de cumplir cuotas, de competir. Esas presiones habían muerto con el maíz envenenado. Lo que permanecía era la quieta satisfacción de reconstruir, de tocar madera y suelo con manos que aún recordaban cómo crear. A veces, cuando caminaba la longitud del campo, se detenía en el tramo bajo de suelo donde el veneno había tomado hold primero. Nada crecía allí, aún solo una delgada capa de hierba comenzando a echar raíces. Pero ya no lo veía como una cicatriz. Era parte de la historia ahora, un recordatorio de lo que había sido perdido y lo que había sido salvado. Había decidido marcar el lugar permanentemente. Con la ayuda de algunos carpinteros locales, construyó un pequeño letrero de tablas de roble viejo, y talló las palabras él mismo cuidadosamente y lentamente, cada letra grabada profunda en el grano. Esta tierra una vez sufrió, pero aún recuerda la bondad. Cuando el letrero estuvo terminado, lo plantó en el centro del bosque junto al más grande de los nuevos árboles.
El día que lo colocó el cielo era brillante y claro. Clara estaba allí, también la periodista que había escrito su historia y de alguna manera salvado su granja. Vino no con un cuaderno o una cámara sino simplemente a visitar. Se pararon juntos por un largo tiempo viendo el viento moverse a través de las ramas jóvenes. «Has hecho algo bueno aquí», dijo en silencio, «no solo para ti, para todos los que vengan después». Marcus sonrió faintly, sus ojos siguiendo la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas. «Nunca se trató de venganza», dijo. «Solo quería que la verdad significara algo de nuevo». Ella asintió entendiendo y después de un rato lo dejó solo con los árboles. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo, Marcus se sentó en el porche, una taza de té calentando sus manos. Las sombras se extendían largas a través de los campos, pero la tierra ya no parecía vacía. Estaba viva de una nueva manera. Los pájaros habían regresado, sus canciones tenues pero persistentes. Un par de zorros habían construido una madriguera cerca del arroyo y ciervos a veces venían al atardecer a pastar cerca del bosque. Incluso el suelo, una vez gris y sin vida, había comenzado a oscurecerse de nuevo. Y por la puerta la vida regresaba lentamente, humildemente, como si se disculpara por su ausencia. Pensaba a menudo en Brown en esas horas quietas, aunque no con la amargura que una vez había tenido. La granja del hombre había sido vendida en partes después del juicio, su nombre ahora hablado solo en susurros. Marcus se preguntaba a veces si Brown pensaba en lo que había hecho, si lo lamentaba o si hombres como ese simplemente eran incapaces de tales pensamientos. Pero el cuestionamiento nunca duraba mucho. El pasado había hecho suficiente daño, no merecía más de su vida. Una tarde, meses después, Marcus recibió una carta por correo de la agencia ambiental. El suelo, decían, había sido oficialmente declarado seguro de nuevo para el cultivo. Leyó las palabras 2 veces, luego dejó el papel y miró por la ventana al bosque. Podía comenzar a plantar cultivos de nuevo si quería, maíz, frijoles, lo que eligiera. La tierra daría de nuevo, decían, pero mientras lo pensaba se dio cuenta de que no quería regresar a la vieja forma. La granja le había dado suficiente de sí misma, ya ahora era tiempo de dejarla descansar. En cambio, decidió convertir el bosque en un memorial, una especie de santuario para granjeros que habían perdido todo y necesitaban un lugar para recordar que incluso suelo arruinado podía sanar. Se comunicó con Clara, quien lo ayudó a conectar con unas pocas organizaciones, y juntos arreglaron que la tierra fuera registrada como un espacio protegido. Lo llamaron la Fundación Green, aunque Marcus protestó que su nombre no pertenecía allí. Aún así, los otros insistieron y con el tiempo lo aceptó. Era un orgullo modesto. La ceremonia de dedicación fue pequeña. Un puñado de vecinos vino junto con los voluntarios que habían ayudado a restaurar la tierra. Se reunieron debajo de los árboles jóvenes, sus hojas susurrando suavemente en la brisa de primavera. Marcus habló brevemente, sus palabras simples y estables. Esta tierra ha visto lo peor que la gente puede hacer, dijo. Pero también ha visto cómo podemos arreglar las cosas. Nos recuerda que ningún suelo permanece muerto para siempre, no si nos importa lo suficiente para traerlo de vuelta. Cuando terminó hubo un momento de silencio roto solo por el susurro de las ramas. Luego alguien comenzó a aplaudir y pronto el sonido se extendió a través del bosque como un latido. Después de que todos se fueron, Marcus permaneció solo debajo de los árboles. El aire era cálido y la luz de la tarde tardía pintaba todo en oro. Se arrodilló junto al pequeño letrero que había tallado y trazó las letras con sus dedos, sintiendo los bordes ásperos de la madera debajo de su piel callosa. El viento se movió gentilmente a través de las ramas, llevando el tenue aroma de flores del huerto cercano.
Era el olor de la vida comenzando de nuevo. Mientras las sombras se alargaban, Marcus caminó de vuelta hacia la casa moviéndose lentamente, sus pasos estables y seguros. El porche crujió bajo su peso mientras se sentaba en su silla usual. Miró sobre la tierra, sobre los árboles y el tenue brillo del arroyo más allá, y sintió una quieta paz asentarse en su pecho. La granja le había quitado todo, una vez su fuerza, su esperanza, casi su fe en la humanidad, pero también le había dado algo más profundo. Había aprendido que incluso ante la traición y la ruina la decencia podía perdurar, que la verdad, una vez desenterrada, tenía una vida propia. La última luz del día brillaba en el horizonte suave y ámbar, extendiéndose a través del bosque como una promesa. Marcus miró hasta que las estrellas comenzaron a aparecer una por una, sus reflexiones temblando faintly en el agua del arroyo. En algún lugar lejos un búho llamó, su voz profunda y familiar. La noche era fresca, pero no sentía su frío. Se reclinó, cerró sus ojos por un momento y dejó que los sonidos de su tierra, el viento, el agua, el susurro de los árboles lo envolvieran como una canción de cuna. Cuando abrió sus ojos de nuevo, la luna había subido alta, proyectando luz plateada a través del campo. Los árboles jóvenes brillaban en ella, sus hojas moviéndose gentilmente como si le saludaran. Marcus sonrió suavemente. La tierra ya no le pedía nada. Estaba viva de nuevo, entera, de nuevo libre. Había hecho su parte y eso, pensó, era suficiente. Si la historia te mantuvo mirando hasta el final, no olvides presionar suscribir y activar las notificaciones. Hay más historias verdaderas increíbles en camino.